Del Evangelio según San Mateo. Jesús dejó a la gente y se fue a casa. Los discípulos se le acercaron a decirle: «Explícanos la parábola de la cizaña en el campo». Él les contestó: «El que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los ciudadanos del reino. La cizaña son los partidarios del maligno. El enemigo que la siembra es el diablo. La cosecha es el final de los tiempos y los segadores los ángeles. Lo mismo que se arranca la cizaña y se echa al fuego, así será al final de los tiempos. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles y arrancarán de su reino todos los escándalos y a todos los que obran iniquidad, y los arrojarán al horno de fuego. Allí será el llanto y el rechinar de dientes. Entonces los justos brillarán como el sol en el reino de su Padre. El que tenga oídos, que oiga». En mi Biblia, este capítulo 13 de San Mateo aparece con el título de El misterio del reino de Dios. Y un poquito antes de estos versículos, Jesús dice: «Tomaré la palabra sirviéndome de enigmas. Declararé lo que estaba oculto desde la creación del mundo». Los enigmas son las parábolas. Jesús, cuando enseña, y enseña en forma de parábolas, habla con claridad, enseña como maestro. En esta parábola nos cuenta que el pecado destruye nuestra relación con Dios. Existe una guerra, una batalla entre el bien y el mal, desde el principio de los tiempos, desde Adán y Eva hasta el final de los tiempos. Es una batalla que se desarrolla en dos campos diferentes: en el mundo y dentro de nosotros mismos. Y para ello me voy a servir de un santo del siglo XII que es San Bernardo. San Bernardo vivió en un ambiente de lujo, de vanidades, de fiestas, de poder, de fama, de opulencia, rodeado de familias nobles, muy influyentes, muy importantes en su época, en el siglo XII. Es una persona mundana. El hombre siempre quiere ser importante, el mejor, demostrar su valía, ¿no? Un día de Navidad, antes de los 10 años, tiene una visión. La Virgen le dice que él será un gran defensor de su hijo y de ella. Y comprende lo que significa el nacimiento de Jesús, que Dios se hace hombre por amor hacia nosotros, Dios hecho ternura. Entre los 17 y los 21, como muchos de nosotros, está bastante despistado de la fe. A los 21 decide ser monje pobre, de los últimos en Citeaux, en el Císter, en el recién fundado Císter. Ya no quiere ser famoso, ni noble, ni obispo. Quiere buscar a Dios para encontrarle, conocerle y poseerle. Entregarse a aquel de quien ha recibido todo, y no solo eso, sino que se ha dado a sí mismo, amándole con todo el ser. Porque ante Dios no tenemos que ser ricos ni valiosos, simplemente somos amados. Pero en el monasterio continúa la lucha. Tiene dos pilares fundamentales en su vida. Uno es la encarnación, porque nos muestra todo el amor de un Dios hecho historia, de un Dios que nos acerca al Padre. Y la pasión, porque Dios viene a nosotros para curar todas nuestras heridas. Bernardo tuvo que aprender, al igual que nosotros, a descubrir los tiempos de Dios y a ver con la mirada de Dios a los hombres, sus hermanos, a sí mismo, a la historia, a su propia historia. Tuvo que aprender a buscar a Dios y a descubrir su presencia en nuestro interior, en su interior. Tuvo que aprender a ser abad y padre de sus hermanos. Era un hombre duro e intransigente que tuvo que aprender a afrontar su propia miseria y abrirse a la misericordia de Dios. Aprender a amoldarse al ritmo de Dios en cada hermano. Tuvo que aprender el encuentro, permitir el encuentro con Dios. Y así descubrió su misión: ayudar a sus hermanos a afrontar su propia miseria
y abrirse a la misericordia de Dios. Aprender a Cristo crucificado, porque solo a través de la humanidad de Cristo podemos descubrir el misterio de su divinidad. A través de sus llagas llegar hasta el corazón de Cristo y así adentrarnos en el misterio de Dios. Para Bernardo la humildad es importantísima, porque solo a través del conocimiento propio de la propia miseria podemos llegar a conocer, a experimentar la inmensidad de Dios por mí. Si no conozco mi propia miseria, no puedo conocer, ni valorar, ni entender la misericordia de Dios, el amor de Dios por mí. En la cruz, el amor de Dios besa las heridas más dolorosas de mi vida. En la cruz hay torrentes de miseria, de mi miseria, y salen torrentes de misericordia. No hay en mi vida nada que le sea ajeno. Dios quiere ser conocido y amado. Dios quiere mis manos vacías, quiere mis derrotas. Cuando pierdo todo lo que creo que poseo, porque ya no confío en mis propias fuerzas, sino que confío plenamente en Dios, que es cuando Él me llena de su gracia y así puedo experimentar su amor. Cuando experimentamos así nuestra miseria, es cuando el reino de Dios empieza a estar presente en mi alma. Soy pobre de espíritu y todo lo recibo de Dios. Y así, solo así, lo que era cizaña o parecía cizaña puede convertirse en trigo. Y así convertirse y formar parte del reino de Dios.